Gracias, José, por estar con nosotros en el programa. Resiliencia es una palabra bien especial. ¿Qué significa resiliencia? Resiliencia es una palabra que viene de la ciencia física, que se refería a aquellos metales que sometidos a grandes presiones, temperaturas de frío o de calor, al final de esa presión se mantienen firmes, sólidos y sin haberse perjudicado. Entonces, de ahí la psicología se toma prestada ese término para definirse como la capacidad que tiene un ser humano de resistir frente a la adversidad y más aún, crecer en medio de ella. O sea, hay dos palabras claves en el concepto de resiliencia para que nuestros oyentes se lo puedan grabar fácil: resistir y crecer. Eso es resiliencia. Si soy capaz de resistir en medio de la crisis, de la adversidad, de los reveses que me da la vida, y uso como plataforma para poder crecer, entonces soy una persona resiliente. Qué interesante. Entonces, si me pasan cosas en la vida, y nos están pasando tantas cosas en la vida en esta pandemia, y yo agarro y asimilo, pues como se dice popularmente, ¿verdad? Asimilo el golpe, pero no dejo que ese golpe me tumbe, sino que proceso ese golpe y, como dicen, doy 2 pasos para atrás, pero para dar un salto. Eso es más o menos la resiliencia. Claro, y la resiliencia la tienen personas, familias y sociedades. Es una cualidad individual, personal, o puede extenderse a una sociedad, una familia. No. La puede tener un individuo, una familia, una sociedad, una nación, ¿no? La misma Alemania o Japón son ejemplos de países resilientes que frente a la adversidad surgieron adelante, definitivamente, ¿no? Muy bien. José, vamos a hacer una pausa, por favor. Vamos a regresar inmediatamente para seguir conversando sobre este interesantísimo tema. No se vayan, regresamos. El segundo año de la pandemia. Soy el doctor Lemer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos conversando con José Baldión. Él es psicólogo especializado en psicoterapia de familia y pareja. Y estamos conversando, señora, sobre la resiliencia. Y nos dio un ejemplo maravilloso. Hay metales, señora, metales, que usted los puede apachurrar, presionar, poner en el fuego, todo lo que sea, y el metal sale enterito, así como usted lo metió en toda esta cosa, y dice: ¡qué bárbaro! Este metal ni siquiera se ha doblado. ¡Qué resiliente! De ahí viene el término resiliencia. Entonces, si a usted le pasan cosas, ha perdido familiares, ha perdido dinero, ha perdido cosas, y esas cosas que le pasan a usted, obviamente lo afectan, pero de esas cosas usted saca ese fuego interno profundo y dice: está bien, he dado 2 pasos en esta pandemia para atrás, pero voy a dar 20 para adelante. Eso se llama resiliencia en el ser humano desde el punto de vista psicológico. Y lo tienen, nos ha dicho el licenciado Baldión, lo tienen las personas, resiliencia de personas, lo tienen las familias, lo tienen los países, las sociedades. Licenciado, la resiliencia ¿es algo que se aprende o es algo con lo que se nace? ¿Todos pueden ser capaces de tener resiliencia o no? Puede haber algo con lo cual nacemos asociado a nuestro temperamento, pero básicamente es algo que se aprende, y se aprende toda la vida. Obviamente, si yo he nacido en un hogar y con una madre en la cual funcionó bien el apego, el afecto, entonces estoy preparado para ser mejor resiliente. Pero si no tuve la suerte de eso y crecí, viví en una atmósfera familiar disfuncional y más bien crecí vulnerable, aún siendo ya joven, siendo adulto, puedo aprender, adquirir y desarrollar la resiliencia. Así que toda la vida la podemos desarrollar. Qué interesante. O sea que es algo aprendido. Atención, señora, que en un momentito más el licenciado nos va a dar algunas prácticas importantes de cómo desarrollar esto. ¿Y una persona resiliente tiene ciertas características? ¿Se le puede distinguir de los demás por ciertas características? Claro que sí. Una persona resiliente es optimista, a pesar de las adversidades que puedan haber, ¿no? Es una persona que tiene actitud positiva en medio de las circunstancias negativas.
Ujú. Es Es una aquella, persona, perdón, es aquella que dice, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. algo así, sí. Es aquella persona que en cada dificultad encuentra una oportunidad. Eso es resiliencia. Es una persona que también posee inteligencia emocional, sabe gobernar, sabe conocer sus emociones y manejarlas adecuadamente, ¿no? Y tiene otra característica muy importante, es que tiene su capacidad volitiva, su capacidad de voluntad muy fuerte, muy fortalecida en ese sentido, ¿no? Esas son, entre otras, las características de una persona resiliente. Esta capacidad volitiva es lo que la gente dice, el que se propone algo lo consigue, ¿no? Si yo me Claro que propongo sí, algo, lo voy a conseguir. Algo claro que así. sí. Sí, sí, Ujú. tiene que ver con la tenacidad, por ejemplo, ¿no? Hay gente Tenacidad, claro. que es tenaz, que está tras su sueño. Bueno, hay que diferenciarlo de terquedad, ¿no? Hay gente, es diferente ser Claro. terco que ser tenaz. Terco es un poco guiado por sus emociones, un poco ciego, un poco caprichoso, ¿no? En cambio, el tenaz es el que persigue algo por convicción, porque su intuición, su deseo, su convicción lo lleva a eso, ¿no? Es diferente en ese sentido. Correcto. Y tiene el camino para llegar a su meta. Es persistente, tenaz. En cambio, Exactamente. el terco se choca con la pared y vuelve a intentarlo y se vuelve a chocar y vuelve a intentarlo. No tiene camino cómo llegar a su objetivo. Muy bien. Ok. El licenciado nos ha dicho algo muy importante, que la resiliencia se puede aprender. Ujú. Porque yo supongo, no sé, usted me corrige, si las personas que no tienen las características que hemos dicho, que son al revés, no son optimistas, son gente pesimista, que no se sienten dueños de sí mismo, que no son tenaces, etcétera, son las quizás más vulnerables a dejarse llevar y vencer por los problemas. ¿Cuáles son los trucos? ¿Cómo se puede aprender a ser resiliente? Tiene que ver, doctor Lermer, con las narrativas que nos construimos con respecto a la vida y con las que vivimos también. O sea, todo ser humano tiene una narrativa, un discurso, una historia con respecto a uno mismo, con respecto a los demás, a lo que cree que son los demás, a lo que creo que soy yo y a lo que creo que es la vida. Obviamente esa narrativa la aprendí de la familia en la cual crecí, ¿no? Entonces, yo puedo tener una narrativa que soy inútil, que soy torpe, o puedo tener una narrativa que soy inteligente, que soy capaz. Tengo una narrativa que las personas son confiables, son buenas, o puedo tener una narrativa que son malas, negativas. Que la vida, mi narrativa frente a la vida es dura, es difícil, no se puede, no se va a avanzar, no vamos a salir en este país tan difícil con esta coyuntura que vivimos. Entonces, esas narrativas. Entonces, finalmente el ser humano no sufre por los hechos exactamente que vive, sino por las narrativas que asume frente a esos hechos allí. Entonces, eso es lo que finalmente, cuando hablamos de resiliencia, lo que yo tengo que cambiar es esas narrativas, esa forma de mirarme a mí, de mirar a los demás y de mirar a la vida también, en ese sentido, ¿no? Ahora que ¿Qué? estamos, por ejemplo, en esta coyuntura electoral, entonces la mirada que tenemos al otro que va a votar por el candidato opuesto a mí, lo descalificamos, lo criticamos, le llamamos ignorante, le llamamos corrupto. Entonces, esa mirada que tenemos, ¿no? Es lo que genera la división. Y aún dentro de las propias familias también se genera esas divisiones, esas peleas, ¿no? Y entonces eso es lo que hace que las personas vivan en conflictos y se vuelvan vulnerables y no desarrollen resiliencia, ¿no? Correcto. Qué interesante. Un psiquiatra amigo mío me dio alguna vez una explicación de esto que dice, ¿no? De cambiar ese chip. Me dijo, cuando tú te levantas en la mañana y ya empiezas a renegar, empiezas a ver cosas, es como que has puesto un cierto chip en tu cabeza. Él en esa época, hace muchos años, me puso este ejemplo y me dijo, es como si has puesto un disco compacto con cierta música en tu cabeza para que toque. Ya todo va negativo. El truco está en que cuando en la mañana te levantes y empieces a ver las cosas como siempre, cambies de disco compacto y pongas otra música que te dé otra resiliencia, que te dé otra manera de ver el día para que de esta manera puedas cambiar. Algo así, me parece que eso es lo que se llama la terapia cognitiva que hacen ustedes, ¿cierto? Sí, bueno, la que yo sigo se llama terapia narrativa, centrada en el Ya, amor, que está relacionado con terapia claro que cognitiva sí. que tiene que ver con reestructuración Ujú. cognitiva en ese sentido, ¿no? Y sí, Interesante. en eso Entonces, lo consiste, ¿no? básico aquí, licenciado, es eso. ¿Cómo voy a enfrentar mi día? ¿Cómo voy a
fabricar mi narrativa de vida. Ese es importantísimo. Eso es lo importante, exactamente. Aprender. Víctor Frank es un psicoterapeuta también famoso. Él decía, hay una de las últimas libertades que nada ni nadie nos puede robar. Y él la desarrolló a partir de ser un prisionero en los campos de concentración, como judío que era. Sí. Y él dijo, esa última libertad que nada ni nadie me puede robar es la actitud que yo tengo para enfrentar las circunstancias que me toque vivir. Muchas veces yo no voy a poder controlar la circunstancia, la adversidad, las situaciones. Pero lo que yo sí puedo controlar siempre es mi actitud con la cual yo voy a responder. En otras palabras, mi narrativa con la cual voy a enfrentar, ¿no? Correcto. Licenciado, muchísimas gracias de verdad por habernos ayudado a entender esta importantísima característica del ser humano y que ahora en esta coyuntura más que nunca nos puede ayudar a salir de todo esto. Muy agradecido. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted.